Bueno, como les decía, si están de acuerdo, estaremos grabando esta conversación eh, para su posterior, para guardarla y para poder difundirla también. Estamos en esta mesa, se llama Hacia una construcción colectiva de la salud mental, y surgió en este cuatrimestre conversando un poco acerca de la actual situación que estamos atravesando a nivel provincia, bueno, de lo que sabemos, de lo que compartimos con nuestra docente, digamos. Es por ello que convocamos a integrantes del equipo de gestión de la Dirección Provincial de Salud Mental, que nos van a estar contando un poco el proyecto de salud que están elaborando para la provincia, cuya dirección se encuentra a cargo de Celina Pochettino, que es la anterior directora del Agudo Ávila. Si querés presentar a las chicas, Gali. Dale. Nos acompañan hoy para compartirnos esto que nos está contando Kimi, Giselle Ferrari. Yo acá no, ahí está, ahí la veo, ahí está, hola. Ella es licenciada en Trabajo Social, trabajadora y militante del campo de la discapacidad y la salud mental. También está Mariana Chidimino. No te veo, Mariana, pero sí, hola para la gente. Ella es psicóloga, también es docente de acá de la UNR, de la ciudad de Rosario. Y por otro lado también está Florencia Orpinel, psicóloga también, activista en salud mental comunitaria, y forma parte de la red, o está organizada en la Red Latinoamericana del Caribe de los Derechos Humanos y Salud Mental. Así que, bueno, nos vamos a organizar más o menos así. Ellas nos van a ir contando. Ellas más o menos creo que se organizaron, así que tienen la palabra. Y después vamos a compartir o vamos a dejar un momento para hacerles preguntas, comentarios, para abrir ahí un poco al compartir y al conversar. Así que si les parece, estamos todos listos y listas. Empezamos nomás. Arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Mariana. Para nosotras, la verdad que es súper interesante esta invitación a poder compartir con ustedes la experiencia que estamos transitando. En principio porque estamos atravesando y gestando e intentando desencadenar, como el título del panel al que nos convocan, una transformación en el campo de la salud mental, y desde ese punto de vista es indiscutible que no puede haber una transformación sanitaria que no esté acompañada también de una transformación universitaria, ¿no? Digo, todas y todos ustedes son quienes van a sostener las prácticas acá prontito, ¿no? Con lo cual estas articulaciones son sumamente ricas y necesarias, ¿no? para nosotras. Yo voy a contar algunas cuestiones generales. Poco nos organizamos así con las compañeras del equipo de gestión. Las tres participamos del equipo técnico de gestión de la dirección, con otros compañeros y compañeras, que tal como presentaban la directora de Salud Mental, Celina Pochettino. Ella nos convocó este año a ser parte del equipo, y si bien después en todo caso creo que lo más rico puede estar en el intercambio, así que no duden en cortar, por ahí yo me voy medio larguera cuando arranco a hablar, así que ahí estén atentas al tiempo, así conversamos, que es lo más interesante. Planteaba esto de, bueno, voy a hacer como una introducción un poco general al campo, que da cuenta de cómo lo entendemos, de nosotros, desde este lugar, para poder enmarcar un poco la propuesta en curso. Decía esto, que si bien cada una de nosotras toma en particular alguna área o algún punto de la red para trabajar más específicamente en el cotidiano, después en todo caso nos detenemos en eso, pero nos interesaba como arrancar por ahí con más general.
En principio poder situar, ¿no?, el campo de la salud mental, digo, en tanto campo de luchas, campo de disputas, de contradicciones, de poderes en juego, ¿no? Porque para poder pensar la complejidad que ordena el campo, ¿no? Y ahí recuperar de una definición clásica, en todo caso, del primer momento de constitución del campo de la salud mental, del pasaje de la psiquiatría a este campo más amplio, heterogéneo, contradictorio, en el cual uno de los pilares, digamos, de la definición más clásica tiene que ver con la posibilidad que este campo habilita de poder sostener un marco de interrogación continua, ¿no?, que es lo que intentamos refundar o reconstruir en esta gestión actual, en relación a qué son las enfermedades mentales, ¿no?, qué concepciones hay ahí, cómo entendemos el padecimiento, ¿no? Decía enfermedades mentales a propósito, ¿no?, para poder poner ahí como en eje la importancia de esa interrogación continua. ¿Quiénes deben tratarlas, ¿no? Y ahí poder hacer cierta apertura, ¿no? No solo a la interdisciplina, que está como mucho más instalado, ¿no?, tanto en las prácticas como en la formación, sino también a la intersectorialidad y a la cantidad de actores sociales, comunitarios, los propios usuarios y usuarias, ¿no?, los saberes por experiencia, los saberes específicos que están en la comunidad, ¿no? Digo, cómo en quiénes deben tratarlas, cómo esta interrogación y apertura del campo nos permite pensar ahí algunas cuestiones necesarias, y por supuesto de qué manera, ¿no? Cuáles son ahí los abordajes, las técnicas, los marcos teóricos, los marcos éticos, ¿no?, que ordenan ese tratamiento deseable, posible, ¿no?, de las situaciones. Por otro lado, situar a la salud mental como un campo, también, como decía al principio, nos pone ahí en primer plano este campo de luchas que no es homogéneo, ¿no?, donde todo el tiempo confluyen, conviven, antagonizan, ¿no? Digo, y esto según en qué momentos, ¿no?, y cómo se va recortando esa lectura del campo, distintos modelos de atención, ¿no? Y ahí me detengo un cachito, porque es en la atención que estamos y que proponemos poner a discutir, poder describir rápidamente, con algunos pilares básicos, como los dos extremos, ¿no?, de estos modelos que luego en la práctica, como decía, a veces conviven, a veces confluyen, a veces antagonizan, que tienen que ver con situar en un polo el modelo más clásico, ¿no?, que aún persiste, que es el modelo manicomial, que está sostenido en una serie de pilares que principalmente tienen que ver con el encierro, la judicialización, la medicalización, las prácticas de tutela, y a su vez el modelo manicomial es un modelo que tiene no solo tratamientos inadecuados, ¿no?, si se basa en estos pilares de encierro, judicialización, medicalización, sino que también tiene una muy baja accesibilidad, ¿no?, en tanto el modelo manicomial concentra, ¿no?, los recursos materiales y humanos en estas grandes instituciones, ¿no?, los hospitales monovalentes o los hospitales psiquiátricos, produciendo dos cuestiones muy graves. Por un lado, la baja accesibilidad, ¿no?, digo, por un lado se concentran los recursos en estos lugares, y eso lo que produce es que una cantidad de situaciones, principalmente las prácticas de prevención, de promoción de la salud, las prácticas comunitarias, quedan despobladas de recursos, y por ende haya una baja accesibilidad a la atención en salud mental. Y por otro lado, es un modelo que lo que va generando sin parar son una serie de barreras al ejercicio de todo tipo de derechos, ¿no?, humanos, civiles, políticos, ¿no?, para aquellos usuarias y usuarios que quedan atrapadas en las instituciones manicomiales. En el otro polo podemos encontrar al modelo comunitario de atención, ¿no?, que casi en paralelo se va diferenciando del modelo manicomial, y podemos pensar que es un modelo de cercanía, un modelo basado en la accesibilidad, un modelo que no tiene a una institución en el centro, sino que justamente se caracteriza, ¿no?, por la constitución de una red, ¿no?, con múltiples puntos y nudos, ¿no?, de
de articulación, ¿no? Una retícula que atraviesa el tejido social, por ende que está cerca de las personas, ¿no? A su vez, en esto que decíamos de los abordajes, es un modelo basado en la interdisciplina y en la intersectorialidad, en tanto parte del reconocimiento de la impotencia de cualquier institución, de cualquier práctica y de cualquier disciplina, ¿no? Que pretenda llevar un abordaje de una problemática así de múltiple y de compleja en soledad. Y por otro lado se centra principalmente en la restitución de los derechos, en la promoción de los lazos sociales, de la ciudadanía, y en la apuesta a la autonomía, ¿no? Y al acompañar a las personas a través de la vida con los riesgos que implica vivir, ¿no? Digo, no. En este marco, digo, pensando cómo entendemos el campo de la salud mental, cuáles son los dos polos de los modelos que tenemos coexistiendo, hago algún diagnóstico muy cortito de cómo esto se juega localizado en nuestra provincia, ¿no? Porque digo, esta descripción podría servir casi para cualquier país, y me arriesgo a decir de la década del 60 para acá, ¿no? Para cualquier momento histórico. Ahora, localizado en nuestra provincia, en principio situar la diversidad que tiene la provincia, ¿no? Digo, es una provincia que sanitariamente está dividida en 5 regiones, que son muy disímiles, ¿no? Tenemos la región Rosario y la región Santa Fe, son las más densamente pobladas en ese orden, también son en las que hay mayores demandas de atención en salud mental, y donde se concentran la mayor cantidad de instituciones y de recursos humanos. Luego las otras 3 regiones, la de Reconquista al norte, Rafaela al oeste y Venado Tuerto al sur, son regiones con mucha menor densidad poblacional y también mucho más despobladas de dispositivos específicos de abordaje en salud mental. Y son a su vez regiones con distintas necesidades, con distintas identidades, ¿no? Lo cual nos pone ahí en este momento de inicio de discusión de un plan de salud mental para la provincia. Digo, hago esta disquisición porque es importante estar atento ahí, ¿no? A poder recuperar, registrar las necesidades locales, los modos organizativos de cada región, de las poblaciones, ¿no? Para que aquello que se vaya creando también pueda ir articulándose en esas redes preexistentes, ¿no? Entonces, a su vez, esta provincia es una provincia que, por un lado, ha sido pionera en relación a la salud mental, con muchas prácticas, experiencias e intentos sostenidos durante muchas décadas. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe es una de las primeras en contar con una ley provincial de salud mental, que es del año 91, se reglamenta en el 2007, es decir, que previo a la legislación nacional tenemos como muchos años de una legislación que iba marcando, ¿no? Algún norte, algún sentido de las transformaciones necesarias en el campo. Pero a la vez, es una provincia con una historia muy fuerte en relación al hospitalocéntrico, ¿no? Y como en todos estos años hay algo de esta lógica centrada en las grandes instituciones que no ha podido aún ser sustituida, ser interrogada, ser puesta en cuestión en el sentido de la transformación. En la actualidad en la provincia tenemos 3 hospitales monovalentes públicos, en realidad administrativamente 2, pero en la ciudad de Santa Fe tenemos un hospital transformado recientemente en polivalente, pero que conserva aún salas de internación crónica, ¿no? Es decir, salas donde las personas no están internadas por necesidad de un tratamiento, por estar en crisis, sino que viven ahí, ¿no? Con lo cual nosotros hemos definido que este hospital poder acompañarlo en su proceso de adecuación, igual que a los otros 2 que administrativamente son hospitales monovalentes. Por otro lado, hay 14 clínicas privadas, ¿no? Y esto sin contar geriátricos, hogares, comunidades terapéuticas, ¿no? Digo, otras instituciones
que muchas veces también son de encierros o están atravesadas por lógicas manicomiales, pero que no quedan bajo la órbita del Ministerio de Salud. En el censo del año 2019, por tirar los últimos datos formales que se han ido modificando un poco, pero a partir de este censo sabemos que en la provincia existían en ese momento internadas alrededor de 520 personas en instituciones psiquiátricas privadas y 340, 350 personas en instituciones públicas. Digo, traigo estos datos de diagnóstico duro, ¿no?, para poder situar ahí la apuesta en relación a la transformación del modelo de atención. Pero por otro lado, y a la vez durante varias décadas, se vienen creando una serie de experiencias sustitutivas muy interesantes en distintos lugares de la provincia, con esta concentración que les decía en las regiones de Rosario y Santa Fe principalmente, aunque hay algunos dispositivos específicos de salud mental en otras áreas de la provincia. Pero nosotros lo que venimos, digamos, el diagnóstico que hacemos en relación a todos estos espacios que se han ido creando, es que han ido por la falta de un lineamiento, de una política, de un plan que puedan marcar el sentido de estas prácticas, han ido quedando en compartimentos estancos, con mucho aislamiento, sin poder constituir una red o una política realmente sustitutiva, ¿no? Y ahí ubicamos uno de los diagnósticos más preocupantes del modelo actual, donde todo esto que se ha ido creando no ha logrado, ¿no?, al no estar articulado en una política pública, sustituir lo más duro del modelo manicomial, ¿no? Entonces, en esto que decía al principio de la definición del campo de la salud mental, estos espacios o prácticas o experiencias muy interesantes en términos particulares, ¿no?, conviven bastante pacíficamente con toda esta lógica y estas prácticas y estas instituciones manicomiales, ¿no? Entonces, en este estado de situación, cuando Celina asume en febrero de este año, digo, es una gestión reciente la que estamos habitando, una primera decisión que se toma tiene que ver con incluir a los hospitales monovalentes y a los servicios de salud mental de los hospitales generales dentro del área técnica de la Dirección de Salud Mental, ¿no? Digo, administrativamente, por cómo está organizado el Estado, esto no va de suyo, ¿no? Aunque nos parezca obvio que una Dirección de Salud Mental tiene que tener algún tipo de injerencia en torno a las prácticas y la transformación de los hospitales monovalentes, esto administrativamente no es así, con lo cual, digo, ahí hay una primer definición política, ¿no?, en el sentido de que era necesario, era indispensable. Digo, aparte, pensemos que el año pasado era el año en el que debieran de haberse sustituido estas instituciones, y en la provincia nos encontramos con que de estas 3 instituciones monovalentes, solo el Agudo Ávila había presentado un proyecto de transformación institucional, ¿no? Con lo cual, ahí se crea a estas instituciones que le dimos el nombre de comisiones de sustitución, ¿no?, que tenía que ver con una instancia de colaboración y de trabajo conjunto entre la Dirección de Salud Mental, la gestión de los hospitales monovalentes, los trabajadores y los usuarios, ¿no?, de poder, para desencadenar este proceso de transformación, poder crear instancias participativas, de organización horizontal, donde todos los actores involucrados en el campo y en estas instituciones en particular pudieran comenzar a pensar, ¿no?, a diagnosticar el estado de situación de las instituciones, a diseñar los planes específicos, ¿no?, y principalmente a poder volver a poner, ¿no?, como parte fundamental de los procesos de trabajo, de asistencia, el poder pensar las prácticas que se sostienen y el sentido de estas instituciones en la actualidad, y cómo ir diseñando estos planes que deberán de ir engarzándose en el proceso que comenzamos a transitar ahora más recientemente, en cómo se articulan con un plan de salud mental para la provincia, ¿no? Es decir, cómo estas instituciones dejan de estar en el centro de la red, ¿no?, y se transforman para poder empezar a no,
iba a decir ocupar otros lugares, en realidad una vez transformadas, ¿no? Ocupar otros lugares en la red, ¿no? Que iremos viendo cada institución cómo se va articulando, ¿no? No solo su propio proyecto institucional, sino en el marco de las redes de georreferencia de las que forman parte. Otra decisión tuvo que ver con una serie de lineamientos, ¿no? Para poder ordenar el sentido de las prácticas, el sentido de las decisiones y de los proyectos y de las acciones a desencadenar en todos estos meses, y con los cuales fuimos comenzando a trabajar en torno a poder articular los circuitos de atención y poder pensar el estado de situación de las prácticas. Con todos estos insumos nos dedicamos a la construcción de un documento que sitúa con más detenimiento, pero algunas líneas del diagnóstico que les iba contando, que recupera de algún modo la serie de dispositivos, instituciones con las que se cuenta en la provincia, y luego plantea una serie de ejes, áreas y programas que son las que pretendemos poner en discusión con distintos actores del campo, digo, en principio al interior del Ministerio de Salud, con trabajadores, usuarios, gestores de los distintos niveles de atención, pero también con organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con los otros ministerios, ¿no? En tanto entendemos que las respuestas a los problemas de salud mental, en tanto no es un problema que excede a la salud y que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la hospitalidad, con la socialidad, es indispensable empezar a tramar y a que consistan en políticas públicas claras y articuladas estos esfuerzos interministeriales, ¿no? Entonces, a este plan lo pensamos a la vez, digo, por un lado necesariamente participativo, y por otro lado también lo pensamos como darnos el tiempo y las instancias para poder ir construyendo, ¿no? Con todos estos actores los pactos necesarios para sostener y llevar adelante una transformación que sabemos que, como todo cambio, no es posible que suceda sin conflictos, sin diferencias, ¿no? Y que hay que darse todo un tiempo de discusiones y de debates para tomar las decisiones. Y este plan o esta transformación del modelo de atención, nosotros entendemos que tiene que ver no solo con transformar las instituciones más clásicas, sino que tiene que ver con transformar las prácticas cotidianas, ¿no? Las que sostenemos todos los días, y que esto a su vez se relaciona necesariamente con las transformaciones que debemos darnos en la cultura, ¿no? Que son donde se constituyen y se sostienen las barreras, los estigmas, las prácticas discriminatorias, y que principalmente tiene que ver con transformar nuestras propias cabezas, ¿no? Por eso, ¿no? Digo, lo participativo, ¿no? No es una cuestión menor ni de decorado, sino que tiene que ver con poder darnos, ¿no? Todas estas instancias donde ir interrogando y poniendo en cuestión toda esta serie de significaciones y de imaginarios que luego pesan y construyen las demandas, ¿no? al sistema de salud en general y de salud mental en particular, y también moldean, ¿no? De algún modo las modalidades de las ofertas, ¿no? Con lo cual son discusiones indispensables para darnos. Y por eso lo que les decía al principio también, ¿no? Del agradecimiento a poder compartir con ustedes estas cuestiones, porque, bueno, son discusiones que nosotros también sentimos que son necesarias de compartir con las y los estudiantes. Digo muy cortito los ejes propositivos que propone el plan, solo los títulos para darle la palabra a las compañeras que se van a detener en cuestiones más específicas, y luego en todo caso, si hay interés en alguno de los puntos que estamos pensando, que estamos poniendo a discusión, volvemos y nos detenemos. La parte más operativa de la discusión para la construcción del plan, nosotros la ordenamos en una serie de ejes que contienen una serie de programas a su interior.
Un primer eje tiene que ver estrictamente con cómo está organizado el sistema de salud y salud mental, ¿no? Que nosotros lo nombramos como fortalecimiento de la red de salud mental con base en la comunidad y el territorio, y ahí dentro de esta área pensamos la discusión en base a 3 programas. Por un lado, el programa estratégico de atención primaria en salud mental, el programa de abordaje integral de atención en salud mental en hospitales generales y SAMCOS, ¿no? Que también deben de adecuarse, ¿no?, a la ley de salud mental y requieren de una serie de transformaciones para poder enlazar la red de otro modo y garantizar la asistencia y las internaciones en el marco de la salud integral. Y por otro lado, el programa de transformación y sustitución de los hospitales monovalentes. Luego, un segundo eje que tiene que ver con el fortalecimiento de la red sustitutiva, que la entendemos como interministerial e intersectorial, de apoyos para la vida en comunidad. Y ese es el eje que está habitado por más programas. Por un lado, nosotros planteamos ahí un primer programa, que es el de creación de centros territoriales de salud mental comunitaria, que es en todo caso el punto de mayor invención que nos proponemos, porque tiene que ver con la creación de una institución intermedia con la cual nuestra provincia no cuenta, y que creemos que va a ser nodal, por un lado, para poder articular las experiencias sustitutivas de las que hablaba al principio, y por otro lado, porque creemos que atención primaria o primer nivel de atención y hospital general no alcanza para resolver los problemas de la asistencia en salud mental, y que para que lo sustitutivo no se transforme en complementario a lo manicomial, necesitamos contar con algunas instituciones intermedias fuertes en el territorio que permitan realmente sustituir al modelo y a las instituciones manicomiales. Y por otro lado, programas que tienen que ver con articular y potenciar lo existente y reorganizarlo, que tienen que ver, por un lado, con un programa habitacional, un programa de economía social y de acceso al trabajo, un programa de protección de derechos humanos y fortalecimiento del acceso a la justicia, y un programa de participación comunitaria, ¿no?, donde ahí también proponemos que pueda ser parte de la política pública, no sé, proyectos, campañas. Por ejemplo, durante este año estuvimos sosteniendo en el marco de una mesa interministerial una campaña de acceso al voto. Estamos diseñando y ya se han hecho algunas reuniones de mesas de articulación con el Poder Judicial, ¿no? Digo, ahí estamos diseñando un programa de capacitación para los medios de comunicación en relación a comunicación responsable de problemáticas de salud mental. Digo, hay una serie de necesidades que tienen que ver con esto que decía, de que la transformación de un modelo de atención también es una transformación de la cultura en su conjunto, y que creemos que esto tiene que estar reflejado en el plan y reflejado en las líneas de una política pública que ordene el sentido del campo de la salud mental. Y luego 2 áreas más que tienen que ver, por un lado, con el área de epidemiología crítica y evaluación de servicios, instituciones y programas, que hay, bueno, es realmente precario, insuficiente, los registros, la información epidemiológica con la que contamos, ¿no? Y con lo cual, cuando uno se propone diseñar en base a datos poblacionales una política pública, ¿no? Digo que cuando faltan estos datos y las políticas se van armando más intuitivamente, ¿no?, en general se vuelve muy difícil también a posteriori poder evaluar los efectos de la transformación, ¿no? Y algo que nosotros hemos comenzado ya hace varios meses, un trabajo de articulación con Sala de Situación Provincial, para poder empezar a leer los datos existentes, aunque son insuficientes, y que estos puedan ser un insumo para la toma de decisiones, y por otro lado a diseñar herramientas de monitoreo de la reforma, ¿no? Digo, para que en las transformaciones que se van dando y en la implementación futura del plan podamos ir teniendo datos claros para saber en qué punto lo que se está proponiendo y haciendo está dando los resultados esperados, o cuándo es necesario producir modificaciones
en esas acciones, en esos objetivos, en esas líneas, con lo cual es un área que creemos que es central poder contar con datos epidemiológicos en salud mental que nos permitan planificar en principio, pero también poder evaluar lo que se va realizando. Y por otro lado, y transversal a todo lo que les vengo contando, un programa de formación y capacitación en servicio y permanente en salud y salud mental, ¿no? Porque, bueno, también hace a la presentación del inicio de que necesitamos poder acompañar lo que hacemos con un tiempo necesario dentro de nuestro tiempo de trabajo para poder pensar los efectos de lo que hacemos, ¿no? Y poder pensar desde dónde intervenimos, desde qué marcos teóricos, con lo cual creemos que los programas de capacitación son indispensables, no solo para sostener las prácticas, sino para cuidar nuestra salud mental, la de todas y todos los trabajadores y trabajadoras, y entonces hemos diseñado capacitaciones más específicas en torno a problemas centrales y también una serie de conversatorios, ¿no? Porque creemos que es sumamente importante también para todo este trabajo que nos proponemos, que existan espacios de encuentro, de debate, de discusión entre los trabajadores, ¿no? Donde las experiencias y las prácticas puedan socializarse, puedan ponerse en tensión con las prácticas que se sostienen en otros puntos de la red, ¿no? Que podamos ahí desde la capacitación también ir tramando redes y articulaciones y pensamientos compartidos con gente que trabaja en distintas áreas, en distintos sectores, y que podamos ir componiendo también ahí desde la formación estas redes. Bueno, me callo un rato, así hablan mis compañeras, y después en todo caso nos metemos, si les parece, en algún punto de lo que proponemos para discutir para el plan. Creo que seguía Flora. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias, Marian, por ese trabajo de puntear de la propuesta que venimos, que traemos acá para compartir con este colectivo y con el colectivo que hace al campo de la salud mental. Agradecemos realmente la invitación. Me interesaba trabajar la idea esta de lo que preguntaba ahí Kimi cuando nos escribía, traía la pregunta de cómo es la gestión, ¿no? ¿Qué hace este equipo de gestión? Y quería trabajar un poco sobre esa pregunta, ¿no? Bueno, vinimos a gestionar en un momento de emergencia, dobles, múltiples emergencias, ¿no? Porque estamos en emergencia, dado que la Ley de Salud Mental Nacional, la Ley de Salud Mental y de Adicciones, ha perdido su tiempo de vigencia para su implementación, es decir, estamos desfasados de tiempo. El año pasado se tendrían que haber transformado los manicomios y tendríamos que haber creado redes alternativas, sustitutivas, transformadoras, comunitarias de atención. Llegamos a un momento en la gestión en donde eso no viene sucediendo y nos sentimos en deuda y creemos que es un punto a trabajar en el que nos consideramos que estamos en emergencia. Por eso la propuesta de este plan provincial, este proyecto a construir colectivamente de este plan provincial de salud mental, tiene que ver con correr un poco atrás del reloj y empezar a darle sentido, a darle forma a la construcción colectiva de esta transformación, que por supuesto no es de una dirección, sino que es de este campo que nombraba antes Mariana, de este campo de la salud mental. También venimos de emergencia porque la gestión asume todavía en contexto de pandemia, con un contexto que hizo muy difícil, ¿no? Todo deseo de transformación y de proyección. La pandemia ha traído muchos retrocesos en el campo de la salud. Yo no sé si se me escucha bien o quizás me voy a sacar ¿sí? Bueno, pues yo me veo tildada. Voy a sacar la cámara, si no les molesta, ya me vieron mi carita. La saco para que no se me tire. Ahí está. Bueno, nada, esto de llegar a una gestión en donde, bueno, hay que gestionar en el medio de una pandemia, ¿no? En una crisis social, que no es una pandemia sanitaria, que de ninguna manera la entendemos como algo
reducido al campo de lo sanitario, sino una pandemia que trae tras sí una crisis social, política, económica, cultural, ¿no? Y de eso también sentimos que tenemos que tomarlo, que tenemos que producir colectivamente algunas elaboraciones colectivas de lo que esto significa, ¿no? Porque no podemos pasar por alto, no se termina una pandemia porque el virus aumente o baje, sino que tenemos que construir colectivamente qué nos trae, ¿no? ¿Qué problematiza esta pandemia? Y justamente esto que planteaba Mariana al principio, ¿no? La pandemia viene a problematizar modelos de atención, ¿no? Viene a problematizar lógicas de atención que quizás podríamos animarnos a pensar que necesitan que raspemos la fecha y darnos cuenta que están vencidas, ¿no? Y que necesitamos transformarlo por otros modos de atención. La lógica del consultorio, la lógica del trabajo sobre la enfermedad, de la atención del síntoma, ¿no? de abordar el problema, ¿no? Justamente cuando nos encontramos en pandemia y la enfermedad del problema no llegaba a los centros de atención, o llegaba solamente reducido a un virus, ¿no? Nos encontramos con que había que salir a construir toda una territorialidad, toda una comunidad, ¿no? Salir a buscar al otro, salir a ver cómo estaba, acompañarlo en sus procesos de aislamiento, a salir a armar redes comunitarias, ¿no? Digamos, la pandemia también nos trae muchas preguntas respecto a los modelos de atención. Y de eso también nos parece que es un punto importante del cual tenemos que detenernos en lo que es esta gestión que queremos proponer. Respecto de la gestión también me parece importante retomar un documento, un libro que sacó recientemente Gastón Sousa Campos de Brasil, que se llama El Método Paideia, y se los recomiendo para leer, que justamente propone otros modos de gestión. Él habla de cogestión, ¿no? Y interpela estos modelos que nosotros decimos, los interpela de este modo, diciendo que la gestión clásica se asume como una dirección con un lugar de poder tomado, ¿no? De un lugar encasillado en un lugar de poder, donde se supone que es unidireccional, ¿no? Es un saber técnico, un saber especializado, en donde produce un gran saber, un gran conocimiento que el otro, ¿no? La sociedad, la comunidad, un sistema de salud, pareciera ser un objeto pasivo que lo toma. Nosotros proponemos un modelo de gestión participativa, y por eso el proyecto que armamos para la discusión y creación de un programa de salud mental tiene que ver con esta lógica participativa, ¿no? En donde nosotros pensamos esta idea de la cogestión como la capacidad que tienen los procesos de gestión para influir en la construcción de sujetos, en la construcción de colectivos, diferenciándonos de las lógicas tayloristas, fordistas, en donde ¿no? La lógica de la maquinaria no nos permite, el operario no es un sujeto, al contrario, no queremos que sea sujeto, ¿no? En esa lógica instrumental, mecanicista, el operario es un objeto que tiene que engarzar una pieza, ¿no? Y la alienación del trabajo. Nosotros proponemos justamente, digamos, tomando, ¿no? Enseñanzas de Gastón y amparado en un montón de procesos y otras construcciones, otras lógicas de trabajo, proponemos pensar en la participación, una gestión colectiva, una gestión en donde se cree un tiempo, se ofrezca un tiempo, un lugar, un espacio, para la construcción colectiva, para el armado, para pensar en subjetivación, en subjetividad, en colectivos organizados, en colectivos sociales, que seamos capaces de superar esta lógica. Esto no lo vamos a lograr solos desde una gestión, ¿no? Y en ese sentido es importantísimo destacar la enorme capacidad y experiencia organizativa que hay en nuestra provincia, de un montón de colectivos, bueno, de universidades, de estudiantes, de usuarios, de familiares, trabajadores, trabajadoras, que realmente vienen hace muchos años
apostando a la transformación de estos modelos de atención caducos, de estos modelos de atención del encierro, de la represión, de la medicalización. Es por eso que en este proceso, en esta invitación que desde este equipo de gestión hacemos, es a construir estos espacios sociales, estos espacios colectivos. En ese sentido es que arrancamos, venimos empezando este año, una vez que se presentó el proyecto. La propuesta es hacer diferentes rondas, salir a construir con esta invitación de este documento, que es una base, ¿no?, sobre la cual empezar a trabajar. Nos parecía importante, si bien ofrecer a los trabajadores, a las universidades, a los colegios, a los usuarios, a las usuarias, a los familiares, a la comunidad en general, poder ofrecerle un documento que nos permita tener un piso en común de dónde estamos. Esto que describía Mariana, cómo está organizado el sistema de salud, cuáles son las desigualdades que encontramos, dónde está problematizar la centralización que hay en las grandes ciudades, la concentración que hay de recursos hacia adentro de las grandes instituciones como los hospitales, los monovalentes, ¿no? Justamente el hecho de poder construir este diagnóstico colectivo, que nos llevó a un trabajo de salir a recorrer los equipos, a conocer a los equipos, a juntarnos con hospitales, con atención primaria, con monovalentes, con universidades, a sentarnos con los usuarios, con los familiares, a poder construir, digamos, con distintos ministerios, con desarrollo social, con infancia, con género, con discapacidad, poder empezar a construir esta problemática. El trabajo que se ofrece en este documento justamente tiene que ver con ese recorrido, es un punto de partida, en el cual nos permite empezar a trabajar hacia dónde queremos ir. Y por supuesto, las propuestas, ¿no? Porque venimos, si bien nosotros ya veníamos del campo de la salud mental, y veníamos organizándonos, y teníamos un montón de diagnósticos, la posibilidad de llegar a este equipo de gestión y nos permite poder construir con otras herramientas, un trabajo epidemiológico, un trabajo que nos permite diseñar y planificar más concretamente hacia dónde necesitamos ir para transformar este modelo, ¿no? Puntualmente, mi tarea, mi función es empezar a trabajar y articular todo lo que tiene que ver con la atención comunitaria. Se habla mucho, la ley habla mucho de la atención comunitaria, lo van a escuchar, lo deben haber leído y escuchado un montón de veces, el trabajo en la comunidad, ¿no? Nosotros mismos decimos en el proyecto, ¿no? La salud mental con base a la comunidad, pero a veces nos cuesta salirnos del enunciado, ¿no? Nos cuesta poder pensar de qué se trata la comunidad, porque si no queda como algo muy un objeto, ¿no? Una cuestión objetalizada, bueno, la comunidad, ¿y qué significa? Vamos a poner centros territoriales, centros comunitarios de atención en salud mental. Por poner una institución en un barrio, eso no significa que eso sea comunitario, ¿no? Para que eso sea comunitario, eso necesita y requiere de una construcción colectiva, de entender a esa comunidad como un campo en tensión, como un campo de fuerzas, en donde está atravesado por lo cultural, por lo social, por lo político, ¿no? Por lo sanitario. Necesitamos construir ese campo que es vegetalizado. El trabajo que nos proponemos justamente ahora es arrancar con atención primaria de la salud, empezar a hacer una recorrida tanto en la ciudad de Rosario, hacia allí vamos en Santa Fe, en la región de San Lorenzo, vamos a ir extendiéndonos en la provincia hacia el norte, hacia el sur, a debatir estos puntos que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de las estrategias de atención primaria de la salud. Una atención primaria de la salud que se tiene que pensar necesariamente como una estrategia, porque no se reduce al campo del centro, no se reduce a la institución de un centro de salud, no se reduce al primer nivel de atención, sino que al pensarlo como estrategia, nos requiere pensar en una articulación entre los diferentes niveles de la red. Una red que se encuentra muy desarticulada, como planteaba Mariana
en su exposición, en el documento que venimos trabajando, y que justamente la atención primaria de la salud tiene esa posibilidad, ¿no? de tener este trabajo de el cuidado y la cercanía, ¿no? El acompañamiento, el cuidado, el trabajo colectivo, tiene mucho que ver con las cercanías, ¿no? Con acompañar esos procesos de atención de aquel que está sufriendo, que necesita y requiere, ¿no? de un acompañamiento por los distintos niveles de atención, ya sea de la salud, en un hospital, en un lugar especializado, ya sea en otros ministerios, en otros sectores, en la comunidad, hay que acompañarlo en la escuela, ¿no? Es un proceso que requiere un trabajo de continuidad, porque justamente cuando perdemos la continuidad, cuando perdemos la cercanía, cuando la lógica queda, como decíamos antes, taylorista, ¿no? De derivación, yo te derivo a este paciente y me desentiendo del paciente, no tengo ni idea, ¿no? La lógica del paciente, la lógica de lo pasivo, la lógica de la derivación, tiene que ver con esta fragmentación del modelo actual que tenemos de salud, que si bien está diseñado según niveles de atención, son niveles de atención que se encuentran completamente fragmentados. La propuesta es poder pensar cómo articular, cómo enredar, cómo generar procesos colectivos de esta red de atención que no se reduce al campo de la salud, ¿no? ¿Cómo poder acompañar algo de esto? La cercanía tiene que ver con eso. Los centros comunitarios, los centros de atención territorial, los centros territoriales de salud mental, o como la propuesta hacia la que vamos, que es también a construir, tiene que ver con eso, con poder pensarse en la construcción comunitaria, de una comunidad, de una zona, de un distrito, qué posibilidades hay, cuáles son las oportunidades que tiene esa zona, cuáles son las fortalezas que tiene esa comunidad, tiene hornos de obra para construir, tiene fábricas, tiene a dónde están las debilidades, hacia dónde tenemos que fortalecerlo, qué le pasa a esta población, cómo construimos con atención primaria esta construcción, cómo la construimos con los segundos niveles de atención, cómo la construimos con cultura, cómo la elaboramos con desarrollo social, de qué manera articulamos los distintos servicios, los distintos sectores, para poder pensar que justamente, que la salud mental no se trata de una especialización en donde nadie sabe nada y hay que derivarlo a un manicomio donde se supone que aparece el saber técnico específico que va a curar a esta locura, ¿no? Justamente lo que venimos a proponer es una atención, es transformar esa lógica de la derivación, de las especialidades, en donde poder pensarnos en esta lógica de acompañamiento que intente correrse en lugar de la asimetría, ¿no? La asimetría en tanto un gran saber, ¿no? El médico, la figura del psiquiatra, el médico especializado, que es el que tiene el saber, y el sujeto pasivo, usuario, paciente, que no tiene saber alguno, pero sufre, ¿no? Pareciera esa lógica unidireccional, asimétrica, en donde caemos con toda una aparatología instrumental sobre el saber del otro, sobre el sufrimiento del otro, una lógica de poder saber que invade la subjetividad. Nosotros queremos transformar eso, nosotros queremos pensar, queremos proponer, queremos trabajar sobre el de un sujeto capaz de dejarnos a nosotros, a corrernos de nuestros saberes y decirnos, mirá, yo tengo estos saberes, ¿no? De mi enfermedad vos sabés algunas cosas, pero de mi enfermedad yo también sé algunas otras, ¿no? Valorar las experiencias de vida, valorar la potencia, las formas de cuidado de una comunidad, poner en el centro esas estrategias, nos permiten a nosotros poder empezar a desarmar, a desmantelar, ¿no? Esta lógica de la cual somos presas todos y todes, ¿no? ¿No? Esto de creer que una persona sufriendo descompensada solo puede ser abordada bajo la aparatología médica, en un formato edilicio, totalizante.
¿no? A nosotros mismos nos cuesta muchas veces de construir la idea de que el sufrimiento puede ser alojado con herramientas multidisciplinarias, ¿no? Con herramientas polifónicas, ¿no? Donde tienen que ver otros registros. Por eso me encantó cuando entré a esta actividad y trabajaban sobre el territorio del cuerpo, un territorio que muchas veces queda completamente objetalizado en el campo de la salud, ¿no? El cuerpo es un objeto abstractado, instrumentado por el saber médico. Y poder deconstruir esta lógica, ¿no? De poder afirmarnos, afianzarnos en la construcción de otros cuerpos, en la construcción de otras subjetividades, en la construcción de comunidades activas, participativas, es la llave que nos puede permitir empezar a deconstruir algo de estos modelos de atención tan estrictos, tan cerrados, ¿no? La lógica médica, la lógica hospitalocéntrica, psiquiatrizante, del diagnóstico, de la medicación. Nada, me parecía importante centrar, digamos, como la propuesta de hacia dónde vamos como gestión, ¿no? Esto que preguntaba Kimi, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia esta construcción colectiva. Por supuesto que tenemos un horizonte, por supuesto que tenemos un proyecto, por supuesto que hay puntos donde no cedemos, digamos, no cedemos porque justamente, como planteaba Mariana, el campo de la salud mental es un campo en tensión permanente. La ley tiene que ver con eso, con un proceso, un paso en esa tensión. Una ley que, por supuesto, que no se haya implementado hasta ahora, que todavía no se haya transformado el modelo de atención manicomial, tiene que ver porque esa atención está más vigente que nunca, porque a cada rato aparece un chano o una situación que hace que interpelemos la ley, que digamos que se diga que la ley está mal, que se diga que los psiquiatras no los dejan ejercer, ¿no? Que los manicomios tienen que seguir existiendo. Es una tensión que está permanentemente, esta, de los modelos de atención. Y hacia allí vamos, digamos, sin corrernos, ¿no? Sin paradas firmes y parados firmes en la implementación de la ley nacional que tenemos, hacia allí vamos a crear estos espacios colectivos, de producción social, de acuerdos, de consensos, de encontrar un común, una comunidad que nos permita construir estas bases, estas propuestas, que por un lado está lo escrito, que es necesario, ¿no? Porque hoy estamos nosotros, mañana vienen otros, y es importante que lo escrito, la construcción colectiva quede traducida en letra, ¿no? Que todos nos tengamos para amparar, ¿no? Un documento que nos permita también gestionar hacia otros lados de los diferentes campos que hacen a la gestión política, y a la vez de construir el documento, vamos haciendo, no es que estamos esperando el documento para poder hacer. Por supuesto que en el campo de lo que es la atención primaria hemos intentado fortalecer, y en ese sentido venimos aumentando con recursos de psicología, de operadores comunitarios, de psiquiatría, en lo que es atención primaria de la salud, en lo que es hospitales generales, equipándonos, creando comisiones de sustitución a los monovalentes, fortaleciendo los espacios colectivos, a donde hay espacios comunitarios con infancia, donde hay espacios con mujeres, fortalecer con recursos, ¿no? Para apoyar. Venimos en esa doble tarea, entre la escritura y el diseño, que es completamente necesario, pero no un diseño de escritorio, no una escritura encerrada en las grandes estructuras ministeriales, sino una escritura que tiene que ver con una permanente articulación con este campo multidimensional y polifónico que hace a la salud. Las vías es que venimos transitando estos tiempos de gestión. Bueno, voy por aquí y le doy la palabra a la Gise, y después seguimos trabajando. Me reía, Flora, porque pusiste quinta. Bueno, bien que vamos a dar ahí la palabra. Si me queda tiempo voy a tener que poner sexta yo. Bueno, primero agradecerles la apuré porque si no hay tiempo para la palabra, claro.
Además a Mariana nunca la vi tan pausada y tranquila. Le debemos un PowerPoint para que puedan tener gráficamente estas líneas del plan que nombraba Mariana, porque entiendo que a veces en lo oral queda un poco, es bueno tenerlo gráficamente plasmado eso. Les decía que les agradezco la invitación. Para mí acá veo a muchos compañeros con los que hemos venido también disputando algunos sentidos en torno al campo de la discapacidad, a Mauro, bueno, a Iván, a Dani, así que bueno, para mí es como un lugar ya transitado y en la que me siento muy cómoda. Algunos puntos que yo pensaba compartir, no sé si voy a llegar, pero fui anotando cosas a medida que hablaban Mariana y Flora, que también me parece importante de acotar, así que voy a estar mirando ahí las cosas si puedo ordenarme en lo que iba a decir. También me quedé pensando, llegué al final de la actividad del cuerpo y lo que decía Flora recién, y un poco lo que quiero compartirles es cómo a este documento que hablamos, tanto a este documento como a la política que pensamos de direccionalidad de salud mental y los lineamientos, cómo se encuentra atravesado por algunos conceptos y herramientas que nos trae el campo de la discapacidad también, ¿no? Y cuando veía lo de los cuerpos pensaba también, ¿no? Y lo que decía Flora, que también esto es una disputa de cómo se gestionan los cuerpos en nuestras sociedades, ¿no? Los lugares que le vamos dando a los cuerpos. Hay algunos cuerpos que, que aparentemente por determinado modo de ser, de estar y transitar el mundo, pareciera que su lugar está separado del resto y debe estar en instituciones. Y además, cuando hablamos de la cuestión comunitaria, hay cuerpos, como dice Judith Butler, que ahora también voy a intentar recuperar algo de eso, estamos hablando de qué cuerpos merecen ser apoyados y sostenidos en el mundo, y cuáles no, que son las vidas que ella dice que no van a ser lloradas, porque son las que en vida parecieran no merecer sostenes y apoyos. Entonces, hacer ahí como esa articulación. Y también pensaba, cuando ella termina la charla diciendo qué es bailar, me acordé de esa frase, ¿no? Que bailar es soñar con los pies, y pensaba también, cuando nosotros pensamos en la transformación, de alguna manera pensamos en sueños, ¿no? Porque hay un autor, que es Esther von Gorban, que habla de que hay 3 líneas sucesivas de defensa de un orden. Una es negar lo que existe y lo que no existe. Entonces, la primera línea es decir, esto no existe. La segunda línea es decir, existe lo que es justo o injusto. Es decir, bueno, cuando no podemos negar que algo existe, decir, bueno, pero es justo que así sea. Y cuando ya no podemos negar que es una injusticia que eso exista, apelamos a la imposibilidad, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Y en el campo de la discapacidad y la salud mental pasa mucho esto, ¿no? Entonces, el documento también pensaba que nosotros compartimos y que pretendemos construir colectivamente, en principio marca lo que existe y después marca una direccionalidad acerca de lo que consideramos que es injusto que exista y que tiene que ver con este arrasamiento de derechos y esta gestión de los cuerpos en los cuales en los manicomios queda suspendido, como decía Mariana, todos los derechos. Entonces, en relación a eso, a los derechos y a la gestión de los cuerpos, ahora compartir algunas cuestiones de discapacidad, haciendo también algunas acotaciones, no sé si yo no lo escuché o no lo dijeron ustedes, contarles que también en este proceso de transformación que pretendemos nos estamos acompañando de otras experiencias, como la experiencia italiana de desmanicomialización y la experiencia brasilera, y de los cuales, bueno, la invención de los centros territoriales de los que hablamos es una invención, pero también es, de alguna manera, es una invención en el sentido de que es para pensarlo en lo propio, en el territorio, pero del cual nos tomamos de esas experiencias que ya han transitado por la experiencia de la desmanicomialización. Así que comentarles eso también, que bueno,
hemos firmado un convenio con la COPERSAM, que es la Conferencia Permanente por la Salud Mental Mundial. Bueno, eso como una acotación, voy mirando porque fui anotando algunas cuestiones. También esto, cuando hablamos de la intersectorialidad, me parece que nos falta hacer mucho hincapié, o que no lo hicimos lo suficiente, en esta cuestión de que resulta clave la participación de usuarios, no solamente en sus planes de tratamiento o en lo que le es propio digamos, de su tratamiento, sino en la política pública. Y que hay muchas dificultades en torno a la organización de usuarios, y me parece que ese también es un punto en que pretendemos fortalecer, y que es un punto que desde nuestras prácticas profesionales también debemos abonar a eso. Justamente la Ley de Salud Mental y la Convención viene a ratificar algo que ya sabemos, y que las personas son todas sujetos de derecho, pero si fue necesario una ley y una convención, es porque en definitiva hay una sospecha de inhumanidad, y ahí entramos a pensar un poco en torno a la discapacidad también. Comentarles entonces que primero hacer algunas aclaraciones, voy ahí a mi machetito, esta perspectiva de la que hablaban Mariana y Flora, ¿no? Que se encuentra atravesada por esta necesidad de desmedicalizar la vida de los usuarios de servicios de salud mental, y la perspectiva de intersectorialidad de la que hablaban para garantizar una vida en comunidad, y que no sea la única respuesta posible la separación del contexto de vida, está en estrecha relación en el campo de la discapacidad. Y cuando hablo de discapacidad, tal vez, bueno, suena repetitivo, pero es necesario, o no sé, seguramente ustedes lo vieron, pero ¿qué entendemos por discapacidad? Me parece algo importante a compartir con ustedes. Muy escuetamente, porque es un tema muy complejo, y hasta que se hace carne a mí misma me llevó mucho tiempo de poder ponerlo directamente en el cuerpo y vivenciarlo de ese modo. Entendemos dos modos de entender la discapacidad, y que pensaba cuando Mariana justamente hablaba de estos dos modelos, el manicomial y el modelo más comunitario, que podríamos hacer ahí también una equivalencia. El modelo médico de la discapacidad es este que está centrado en la persona, que asume que el problema está en la persona, que no es como debería ser, y que está atravesado por esta ideología de la normalidad, ¿no? en que esta ideología que separa de la sociedad a quienes no se ajustan a una norma construida socialmente también, y patologiza de este modo las existencias. Entonces lo que podría ser una descripción, bueno, la mayoría se desplaza, suponte, en dos piernas, fulano se desplaza en silla de ruedas, lo que es una descripción pasa a ser una prescripción, un deber ser. O la mayoría se comporta de este modo y fulano se comporta de otro. Entonces empieza a atravesarse este deber y esta ideología de la normalidad, para el cual todo aquel que se corra de este sujeto normal, uno único, es patologizado y leído en clave de enfermedad, y leído en clave de sujeto a enderezar o ajustar vía la rehabilitación, ¿no es cierto?, acercarlo lo máximo posible a la normalidad. Y por otra parte tenemos el modelo social de la discapacidad, que nace de las personas con discapacidad institucionalizadas, esto es algo que es importante recuperarlo, que ellos mismos comienzan a definir que el problema no está en sus cuerpos, sino que la discapacidad es una construcción social, y que es una relación social de opresión, y ahí pensaba en lo que dice Flora, de la asimetría de poder, ¿no? Porque ellos hablan de una relación de opresión que opera sobre sus vidas, y que los excluye de los circuitos sociales, imponiendo que hay un único modo de ser, como les decía, de estar y transitar el mundo. Entonces esto que habitualmente escuchamos, de que la discapacidad genera exclusión, podemos pensarlo
o ponerlo en tensión y pensar que en realidad son los procesos de exclusión de ciertos cuerpos, de determinados ámbitos como las escuelas, el trabajo, los clubes, del transporte, los servicios en general, es la exclusión de estos ámbitos lo que genera la discapacidad. Es decir, separamos y después pretendemos integrarlos. Entonces, me parecía importante hacer esta aclaración porque cuando hablamos de discapacidad y pensamos en clave de discapacidad, no lo estamos pensando, no estamos hablando de un déficit, ni de un problema médico, ni individual. Estamos justamente hablando de una relación social de opresión y exclusión social, y de las respuestas sociales que se brindan, ¿no es cierto? Es decir, se invierte en política pública para separar, para inhabilitar, o vamos a invertir en política pública para alojar comunitariamente, para habilitar. Entonces, parte de estos planteos, lo voy a hacer muy breve porque no tenemos tiempo y me gustaría, ya pasó mucho tiempo, hacer algún intercambio. Parte de estos planteos son receptados por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país adhirió en el 2008 y que cuenta con jerarquía constitucional desde el 2014. Esta convención, de los 50 artículos que tiene, solo uno habla de salud. Entonces, lo que les quiero también transmitir con esto, en esta cuestión, ¿no es cierto?, que decimos la salud mental tampoco se puede atender exclusivamente desde lo sanitario, desde la salud no se puede dar respuesta a todo, porque caemos justamente en la medicalización de la vida de las personas con discapacidad, y las personas usuarias de servicios de salud mental. Pasa lo mismo con discapacidad. Entonces, esta convención entendió que el problema no está puesto en la persona, en modificar a la persona o en rehabilitarla, sino que está puesta en el entorno y en las barreras que este entorno va generando. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, se trata de barreras comunicacionales, de barreras actitudinales, ¿verdad? Pero de los modos en cómo organizamos los servicios y las respuestas que damos, también uno puede poder pensar desde qué lugar estamos habilitando o inhabilitando. La convención además contó con la participación de varias organizaciones de personas con discapacidad, incluyendo la Asociación de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría. Esta asociación es la asociación mundial, fue clave en la aprobación de varios artículos de la convención, como ser el artículo 12, que es el de capacidad jurídica, que es el que lo van a ver ustedes también como lineamientos de la Dirección de Salud Mental, ¿verdad? Que es la cuestión de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Venimos de años del derecho romano, de lo que se conoce como curatela, donde se busca sustituir a la persona y ponerle en su representación a un curador o a una curadora, y donde la persona queda de ese modo imposibilitada de ejercer cualquier acto jurídico, ¿no? Casarse, firmar un contrato de trabajo, formar parte de una cooperativa, incluso ejercer la patria potestad sobre hijes, firmar un consentimiento informado, que también es algo clave en salud mental, porque esto determina si una internación es voluntaria o involuntaria, la firma del consentimiento informado. Es decir, que trae muchísimas implicancias, no es solamente un trámite, una gestión que se hace ya, sino que trae muchísimas implicancias sobre los derechos de las personas con discapacidad. En la mesa que contó Mariana, que formamos intersectorial por el acceso al voto, uno de los puntos que se introducían era esta cuestión que muchas personas no pueden justamente ejercer el voto porque pesan sobre ellos sentencias de inhabilitación judicial. No, sería para una charla aparte todo lo que es el artículo 12. Hay otros artículos en la convención que son claves para el campo de la salud mental, como es el acceso a la justicia. Acá, bueno, sabemos que la ley de salud mental marca la necesidad de poder llevar adelante un control de la legalidad de las internaciones y de las condiciones de la internación en cuanto al arrasamiento, como le decíamos, de derecho que muchas veces se dan en estas instituciones totales. Otro de los artículos, el 14, libertad y seguridad de la persona. El 15, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en las que en la Comisión de Tortura de la ONU se han denunciado
contenciones físicas, electroshock, se han denunciado salas de aislamiento, protección de la integridad personal, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad del 19. Bueno, este tratado entonces, que los nombro muy al pasar, se centra en la perspectiva de que es la sociedad la que produce estas barreras que impiden la participación plena de ciertos cuerpos, como decíamos, en la vida social. Y entonces se centra en las medidas que los estados deben realizar para derribar esas barreras, o en otros términos que lo van a encontrar también en el documento, en los apoyos que se deben brindar para hacer posible esta participación social. También pensaba, cuando hablaba Flora y en función de la experiencia italiana, que ellos dicen, más que proveer lugares de cuidado, hay que proveer cuidado de los lugares, el cuidado de los lugares, ¿no es cierto? El cuidado de la comunidad, cómo llevar la política pública ahí. Entonces, una cuestión clave que estos modelos médicos que les nombraba y social de la discapacidad se disputan, está en torno a la autonomía, que también nombraba Mariana, ¿verdad? Y tener en claro que la autonomía no es lo mismo que autovalimiento, ¿no? Porque nadie es totalmente independiente ni autoválido. Esto es una ficción que nos ha hecho creer la modernidad colonial en estos binomios en los que se maneja, dependencia-independencia, atrasados, desarrollados. Entonces, no hay nadie totalmente autoválido, nadie es capaz de vivir solo o sola en el mundo, y como les decía, todas las vidas necesitan de apoyos, porque la vida humana depende de diversos soportes, de diversas infraestructuras, ¿verdad?, para sostenerse. Pero esos soportes y esos apoyos, como les decía, que retomando a Judy Butler, están distribuidos de manera desigual. Entonces, cuando se pierden esos apoyos, que se cae en la precariedad. Entonces, un poco la apuesta también es a leer esto en clave de los apoyos que debemos brindar para sostener las vidas en la comunidad. No sé, tenía ahí algunas otras cosas, pero dado el tiempo me recontrapuré, no sé si fui clara, y bueno, espero que tengamos tiempo ahí para seguir conversando un poco. Buenísimo, muchas gracias a todas por ponerle quinta para llegar. La verdad que es espectacular, pueden escucharlas, un placer. Estamos muy agradecidos de que participen, y me parece que si todos están de acuerdo, inauguramos un momento para preguntas, comentarios, intercambios. Puede ser por chat o quien se anima a prender el micrófono, de cualquier forma, son bienvenidos. Permiso, ahí arranco ahí con, con algún comentario, alguna pregunta. Nada, primero un comentario ahí como de decirles que, bueno, además de ser como muy interesante lo que plantearon ahí, por lo menos en lo personal, digamos, como recorrido laboral ahí en lo que se le suele llamar ahí como el trabajo en territorio, produce ahí como mucha alegría y mucha emoción, digamos, como escuchar, bueno, estas formulaciones ahí como desde la gestión, ¿no? Como, bueno, lo quiero mencionar, digamos, porque creo que a muchos, digamos, tantas veces nos ha pasado por ahí de escuchar ahí como discursos en los lugares de la gestión, con lo cual uno más quizás se sentía ahí como en una situación más confrontativa, digamos, y poder escuchar, digamos, como todas estas cuestiones que están nombrando y todas estas líneas de acciones ahí como en el plan que se está planteando. En primer lugar ahí como decir eso, que creo que produce ahí como, o me produce ahí eso, mucha alegría y mucha emoción, porque bueno, nada, es
no, no sé si novedoso es la palabra, digamos, pero es realmente, hace diferencia, digamos, me parece ahí en mucha historia, digamos, de los lugares de gestión. Así que nada, me surge en realidad un montón de cuestiones que quisiera preguntarles, consultarles en relación a cómo lo están viendo ahí desde el lugar que están ocupando, pero voy a intentar elegir una, digamos, y que tiene que ver con en esta convocatoria ahí como de gestión participativa o de propuesta, ¿no? De construir este plan de manera participativa. ¿Qué respuestas, digamos, o qué emergentes fueron encontrando ahí como en los trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras, digamos? Partiendo o parto de este supuesto, ¿no? También de que si bien creo que también que hay mucha fragmentación, digamos, como en el campo de la salud y en el campo de la salud mental en particular, también hay mucha articulación hecha por abajo, ¿no? Ahí como entre trabajadores y trabajadoras, muchas veces a partir de prácticas que a veces quedan, a veces no son visibles porque son prácticas que son pensadas como prácticas subalternas, digamos, como pueden ser el trabajo grupal o mismo esta idea de trabajo comunitario que ustedes traían, ¿no? Que muchas veces en las instituciones mismas son prácticas que quedan ahí como que, bueno, eh, alguien está haciendo algo ahí con esa gente, digamos, porque en esa clínica manicomial lo que se ve lo que se ve como central es esa práctica uno a uno en el consultorio, ¿no? Lo otro es como, bueno, algo ahí que ocurre. Y en esas prácticas, digo, creo que muchas veces eso por abajo entre instituciones o con también organizaciones y movimientos sociales, ¿no? En los territorios también eh, actores y actrices muchas veces muy denostados y muy demonizados, digamos, así como en los medios en general. Eh, Creo que también eso, ¿no? Hay como mucha articulación hecha ahí, como en lo cotidiano, digamos, y en lo micro, digamos. Eh, no sé, quizá la pregunta viene un poco por ese lado, si algo de eso ha ido apareciendo, digamos, en esa convocatoria a la participación, o qué respuestas han encontrado, digamos, en trabajadores y trabajadoras ante esta propuesta, ¿no? De construir esto participativamente. ¿No? Así que bueno, nada, eso, consultarles ahí cómo venía siendo. Bueno, no sé quién corajea ahí, capaz que todas un poco. Es un proceso incipiente, ¿no? El de la apertura a las rondas, con lo cual, digo, no hay todavía mucho diagnóstico de lo acontecido porque han sido muy poquitas. Sí, por ahí me detengo un cachito en cómo lo estamos imaginando, ¿no? Y algunas primeras líneas que van apareciendo. Por un lado, nosotros este tiempo de aquí a fin de año lo venimos pensando como, digo, porque también nos sucedió, pretendíamos, y se asocia a lo que decía Gigi, de que venimos evaluando en principio la necesidad de un buen PowerPoint que pueda visualizar, ¿no? Digo, dónde estamos, a dónde vamos, y toda esa maraña de lo que nos resta por construir, diseñar, inventar, consistir, articular en el medio, ¿no? Que es el trabajo a darnos. Es el primer diagnóstico, ¿no? Nos falta ahí una herramienta de presentación que pueda ser, que pueda acercar también la propuesta a los distintos actores que tienen que poder discutirla y pensarla desde nuestro punto de vista, que, como decíamos al principio, no se reduce a los profesionales clásicos del campo, ¿no? Con lo cual ahí hay algo de la accesibilidad que como primer diagnóstico venimos ahí dándonos cuenta a poquito de andar. Eso por un lado. Por otro lado, tienen como muchos niveles y aristas que tendríamos que poder dar esas discusiones todas a la vez, y no es posible, ¿no? Contamos con un equipo con mucho entusiasmo y soñando con ser parte del armado de esto, pero bueno, no se puede todo a la vez. También estamos descubriendo eso, que tenemos ahí que ordenar la ansiedad en una propuesta y construir fechas posibles. Pero bueno, el documento quedó más largo de lo que pretendíamos y nos quedó mucho por fuera, digo eso también, digo, componer un documento que ponga al día una lectura del campo, una historia del campo, un diagnóstico, lo que existe, y que proponga un hacia dónde, bueno,
nos quedó de 40 páginas, pretendíamos que fuera de 20, y así todo queda mucho por fuera. De todos modos fuimos arrancando, digo, las primeras rondas, por un lado con niveles más, o instancias más de gestión. Digo, esta propuesta no es que, digo, ni siquiera al interior de todo el Ministerio de Salud, ¿no? Digo, la discusión de un plan es principalmente una estrategia política, ¿no? Donde pretendemos agendar al interior del Ministerio de Salud y en otros ministerios esto de lo que nosotras estamos convencidas. Eso comenzó a rodar, a andar, y ahí estamos, ¿no? Intentando tramar acuerdos, construir pactos, ubicar cuáles son los proyectos o programas que tienen una mayor viabilidad de ser implementados o diseñados en un primer momento. Digo, también pensar ahí que el plan es gigantesco, ¿no? Y que luego, digo, de que lo podamos diseñar, vendrá ahí también la etapa de poder pensar plazos, etapas, prioridades, ¿no? En torno a la implementación y a la concreción. Entonces esas rondas más de articulación interministerial y política nos permiten un poco empezando a ver como esa dimensión del diseño del plan y de la implementación posterior, que a su vez no es necesariamente posterior, ¿no? Digo, el documento, si para quienes lo pudieron ver o cuando lo vean van a ver que por momentos hace una mezcla, ¿no? Entre historizar y contar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Digo, y que está ahí como contenido y mezclado. Por eso digo, a la vez nos va permitiendo ir diseñando acciones ya que no van a esperar al diseño acabado del plan para realizarse. Después hemos iniciado algunas rondas primeras, nos dimos, decía, esta etapa de aquí a fin de año para un trabajo más exploratorio, de compartir, de relevar impresiones generales. Viene habiendo, en esto que decía al principio, mi práctica específica en la dirección tiene más que ver con la articulación de los 3 hospitales monovalentes, aunque eso es imposible de hacerlo sin estar conectada con otros puntos de la red, pero bueno, hago anclaje ahí. Entonces, bueno, un poco como es el hueso duro del modelo, esto que decía, habíamos arrancado con esta estrategia de comisiones de sustitución para ir desencadenando ese proceso. Entonces estas primeras rondas de algún modo se fueron anclando en una experiencia de participación que veníamos sosteniendo. Viene siendo interesante, yo creo que al menos en ese recorte del sistema de salud, lo que empezó a permitir es como, a ver, anclar la discusión en relación a la transformación de mi propia práctica, de la institución que habito, ¿no? Lo que a mí me venía un poco preocupando en estos meses de esa estrategia de las comisiones tenía que ver con que la gente que más se movilizaba en participar, en opinar, en discutir estos problemas, todo el tiempo había más interés en crear subcomisiones que tenían que ver con armar aquello que hay que hacer en el territorio, pero sin poder desandar, ¿no? O pensarse que esto que hago entonces va a tener que dejar de existir o va a tener que existir de otro modo, ¿no? Entonces me parece que la discusión del plan y el documento nos está sirviendo, al menos en esta instancia, para poder volver a anclar en la necesidad de que estas instituciones y las prácticas que allí se sostienen puedan empezar a pensarse transformándose, ¿no? Poder empezar a pensar ahí el reordenamiento de los recursos, qué de lo que ahí sucede sigue siendo necesario para la red y de qué modo hay que transformarlo, fortalecerlo en el mientras tanto, qué cuestiones no tienen que existir, cuáles son los problemas que hay que abordar primero. Iván hablaba también de las prácticas subalternas o aquellas prácticas grupales que vienen batallando desde, entiendo que vos decís, Iván, desde abajo, digamos. También me parece que el documento en ese sentido, digo, no todo es a transformar, también sabemos que hay buenas prácticas, sí lo que permite es enlazarlas e integrarlas, como decía Mariana, y que no quede en prácticas aisladas y demás. Entonces el documento permite pensar también cómo se enlaza esa práctica. Hago esa acotación, Mariana, porque bueno, también hay quienes, en primera instancia, como dijo Mariana, el documento trató de circularse por todos los lados posibles, y después, bueno, es ver cómo recuperar
los aportes para que se vean reflejados en un plan final, digamos. Digo dos cositas más. Por un lado, en esto de qué vamos recuperando, lo que entusiasma es discutir los centros territoriales, ¿no? Esto de la invención de una nueva institucionalidad es lo que ocupa el mayor entusiasmo y muchas preguntas, ¿no? En torno a cómo serían, a qué hora deberían estar abiertos, cuántos, en relación a qué población, en qué lugares, qué prácticas, si todo va a ser nuevo, si algo de lo que hay se va a radicar ahí. Digo, esto como primer diagnóstico es lo que entusiasma. Y después, en relación a lo metodológico, esto que decía, estos meses que quedan del año, la idea es socializarlo y discutirlo con una herramienta más casera que nos diseñamos para registrar y relevar, y a la vez estamos ahí en el marco de un convenio de cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con una articulación ahí con la Universidad de Rafaela, que acompañaron desde lo metodológico la construcción de un plan participativo para el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe durante este año, que tiene otras características, porque bueno, los actores con los que ahí se articula son las empresas, las fábricas, pero bueno, hay ahí como una experiencia de construcción de un plan participativo a recuperar, y nos estamos ahí acompañando también por estas articulaciones, y estamos diseñando una herramienta de relevamiento de los aportes a las líneas de acción que puedan operativizar regionalmente, localmente, según las necesidades del sistema de salud, de la población, las características de la comunidad, en esto de lo diverso de la provincia y de las regiones y las ciudades que decía, estamos como en ese entramado de cómo construir una herramienta única que tenga la versatilidad necesaria para que la podamos usar en todos los territorios y que nos permita sistematizar a posteriori los aportes para componer el plan. Entonces, de aquí a febrero, con esta herramienta más casera, vamos acompañando la lectura del documento y recuperando los aportes más generales y construyendo esos consensos para, a partir de febrero, diseñar las rondas específicas con una única herramienta para que esos aportes sean posibles de ser sistematizados en un plan, ¿no? Digo, en esa andamos. Pero por ahí Flora, que también realizó estuvo acompañando algunas rondas en atención primaria, capaz que alguna otra precisión de lo que va surgiendo. Solo para agregar, digo, ya capaz que estamos extendidos de la hora y las actividades siguen, pero sí, bueno, me parece re interesante, Iván, tu pregunta, agradezco también tu entusiasmo. Parece que justamente es una construcción, es un proceso, ¿no? Esto de pensar en otros modos, proponer, acostumbrados a que venga otro y te diga, con eso rival, te enojas o estás de acuerdo, digamos. En cambio, en la apuesta de abrir espacios, lugar, tiempo, ¿no? Para la construcción colectiva, bueno, es un proceso. Por supuesto, en gran parte, mucho entusiasmo, porque, dale, come. Porque tiene que ver con devolver, digamos, valorizar prácticas, esto que decía la Gigi, ¿no? Valorizar que hay un montón de experiencias, ¿no? Que a veces los márgenes, con esos márgenes y con esas experiencias comunitarias que están en el rinconcito, en el sucuchito del hospital, en el rinconcito de atrás del centro de salud, y te juntás con esas prácticas y valorizás, y cuando te juntás, no sé, el otro día estuve en Villa Constitución, hablando con gente de Villa Constitución, en donde experiencias que vienen haciendo colectivas, van a armar un dispositivo de elaboración colectiva, de duelo colectivo, por todas las muertes que transitaron el COVID con los familiares, una construcción fue armándose con los familiares, en una plaza que tiene que ver con, ¿no? con un ritual, digo, esto también tiene que ver con las transformaciones, esto también tiene que ver con la salud mental, que un equipo de salud se le ocurra articular con diferentes instituciones de su comunidad para pensar cómo alojar a los familiares, a tratar
colectivamente, esto que nos pasó a todos, ¿no? Que no queden en ser cada uno con su duelo, sino a ayudar a espacios colectivos de duelo colectivamente, esto que nos tiene que ver con eso. Entonces, estas formas, estas prácticas, valorarlas, ponerlas en el centro, por supuesto que entusiasma y que genera, y también hay mucha resistencia, porque como decimos es un campo en tensión, entonces también nos encontramos con poderes que resisten, con lógicas que resisten, que no quieren saber nada de la transformación, que esperan que uno le dé una directiva y ellos rivalizar y enojarse. Entonces, estamos ahí, en un proceso, y nos animamos a eso también, intentamos promover eso. ¿Alguien más tiene ganas de preguntar algo? No se queden con las ganas. Yo, primero agradecerle, compañeras, la verdad que impecable como siempre, y que me parece que esto, en este colectivo que estamos acá, también es para destacar en función creo que tiene que ver con el plano de la ética, ¿no? De una coherencia entre el decir y el hacer, digamos, que no es un equipo que viene y dice, bueno, se nos ocurrió esto, digamos, sino que todas las tres vienen de trayectorias de militancia y de lucha, digamos, en defensa de cuestiones que tienen que ver con el campo de la salud desde una ideología específica, y me parece que esto de que en la gestión se construya desde este lugar, desde estas construcciones que vienen desde otras posiciones, esto pasa que uno se emociona, también por más que comparte el cotidiano, digamos, cada vez que uno vuelve a escuchar, produce emociones, esto que dice Iván, ¿no? Es como una alegría, digamos, que en estos lugares de gestión se siga sosteniendo esta coherencia. Y que estén hoy acá también es coherente en esta, digo, también es ético en este hacer y decir, digamos, que bueno, esto es con todos y con todas, y estamos acá por más que tienen millones de cosas, de lo que se tiene que ocupar la gestión, es poderse dar el tiempo y el espacio para poder compartir colectivamente esto que se está pensando, y esto no es menor, digamos, me parece que para un lugar de gestión darse estos espacios no es menor. Así que por eso quería agradecerles nuevamente. Y bueno, yo ya había pedido permiso a la señora directora, pero bueno, vuelvo a decir, ya que ustedes por ahí dicen esto del PowerPoint, yo había pedido permiso, compartí el documento solamente en el marco de la asignatura que gestó esta jornada, y también en el plantel docente. Pero bueno, si esto, digamos, podemos compartirlo con la comunidad toda estudiantil, y si en algún momento podemos darnos como para hacer alguna devolución, digamos, del documento, si les parece, y se le parece al señor director de la carrera que está acá presente, me parece que sería interesante. Claro que sí, para eso lo escribimos. Esa es la idea, se agradece. Pero se queda agradece grabado, Mariana, ahora, queda grabado. Sí, claro. Se agradece el socializarlo y serán bienvenidos todos los aportes que se puedan hacer, por supuesto. Si se animan a hacernos un PowerPoint, estamos encantadísimas también, ¿eh? Se requiere apoyo técnico, técnico-tecnológico. Ahí andamos flojas de papeles.
Puede ser tema de examen para alguna asignatura. Gracias, Dani. Gracias por tu invitación, gracias por siempre estar ahí, coequiper de todos esos, acompañando y formando a todos estos compañeros que nada, me parece, cuando entré hoy a la actividad y vi estas otras prácticas, ¿no? Me parece que son fundamentales y amenizadas en los márgenes, y me parece que es re importante formar y acompañar la producción en la construcción colectiva, la producción de otros procesos de salud. Me parece que incluir a la psicoterapia, otros registros, es fundamental. Estamos muy rígidos y necesitamos que en otras disciplinas, otros registros a andarnos, a corrernos de estas rigideces, a construir otras tramas más. Encantadísimas de participar acá y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Mariana, Florencia y Giselle. La verdad que escucharlas resulta súper, no sé, convocante, inspirador, como que está muy bueno poder estar al tanto de lo que está pasando, porque, como decía Iván, por ahí es como, no sé si la palabra es novedoso, pero es como algo por ahí inesperado, o no sé, sorprendente, no sé qué palabra ponerle, pero como que está buenísimo y está buenísimo poder estar al tanto y participar también de alguna forma u otra, así que nos sentimos contentos, me parece. Hablo por mis compañeros también. Así que bueno, si les parece, vamos a ir dando cierre a este encuentro. Muchísimas gracias. Quiero decir algo, Kimi. Dale, Majito. Hola, buenas tardes a todos que nos había saludado. Bueno, yo lo que quiero decir es sumarme al agradecimiento que hizo Dani y bueno, el que está haciendo Kimi, pero sobre todo resaltar que siempre que las escucho, siempre que hay la posibilidad de juntarnos o de hacer un trabajo conjunto, me siento, digamos, que estamos parados en una epistemología de lo posible, que la carrera en sí misma, digamos, traza una epistemología que en esta forma de pensar el campo de la salud se aloja totalmente. Y por eso les agradezco, porque, digamos, este laburo que están haciendo ustedes en la gestión, a mí por lo menos me permite no sentirme en soledad con el pensamiento y con la práctica en general. Entonces, bueno, muy agradecida de que puedan llevar adelante este proyecto del cual me siento parte, aunque no soy parte, pero porque es una apuesta a la que hacemos permanentemente desde una militancia sobre la salud mental y los derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias por estar cada vez que se las invita y por la gestión que están haciendo. Claro que sos parte, Majo. Gracias a vos. ¿Podemos aplaudir a micrófono abierto? Dale. Claro. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, sí, la verdad que es súper esperanzador el panorama que nos dan ahí con ese plan. Bueno, muchas gracias. Finalizamos si quieren la grabación del encuentro.